La noche del miedo. En una tranquila noche de Halloween, el 31 de octubre de 1974, la comunidad de Deer Park, Texas, celebraba lo que debía ser una noche de inocente diversión. Pero bajo las máscaras y los disfraces se escondía un horror inimaginable, una traición que nadie podía prever. Ronald Clark O'Bryan, un hombre aparentemente común, fue el arquitecto de uno de los crímenes más oscuros que sacudirían al país, ganándose el infame apodo de El Hombre del Dulce. Halloween, una festividad marcada por el reparto de dulces y el entusiasmo de los niños, se vio manchada para siempre con la sangre de un inocente. Lo que debía ser una noche mágica para los niños del vecindario, terminó en tragedia para Timothy O'Bryan, un niño de tan solo 8 años, envenenado por su propio padre. La historia de Ronald O'Bryan es una mezcla de codicia, manipulación y un engaño tan retorcido que dejó a todos preguntándose ¿hasta dónde es capaz de llegar un hombre por dinero? La historia comienza como tantas otras noches de Halloween. Ronald O'Bryan, acompañado de su esposa Dainene y sus 2 hijos, Timothy y Elizabeth, salieron a pedir dulces en su vecindario junto a la familia de un amigo. Las calles estaban llenas de niños disfrazados, bolsas de dulces colgando de sus manos y una inocente alegría flotaba en el aire. Todo parecía normal, hasta que el grupo se detuvo frente a una casa con las luces apagadas. Ronald, según su relato, decidió tocar la puerta de todas formas. Minutos después, regresó al grupo con 5 tubos de Pixie Sticks en la mano, que entregó a sus hijos y a otros niños. Lo que los niños no sabían es que uno de esos tubos contenía un veneno mortal, cianuro. Poco después de regresar a casa, Timothy decidió probar uno de los dulces que su padre le había dado. El niño se quejó del sabor amargo del polvo en el tubo de Pixie Sticks y su padre, en lo que aparentaba ser un gesto de cariño, le ayudó a tragar el dulce con un vaso de jugo. Pero minutos después, Timothy comenzó a sentir un dolor desgarrador en el estómago y colapsó en el suelo. La desesperación inundó a la familia cuando lo llevaron de urgencia al hospital. El pequeño Timothy murió menos de 1 hora después. La causa de la muerte fue clara: envenenamiento con cianuro. El Halloween de la familia O'Bryan se había convertido en una pesadilla de la que jamás despertarían. Inicialmente, el vecindario entró en pánico. Los titulares de los periódicos gritaban sobre la posibilidad de dulces envenenados siendo repartidos entre los niños y la comunidad temía que hubiera un asesino suelto. Los padres revisaban con angustia las bolsas de dulces de sus hijos, temerosos de que alguno pudiera estar contaminado. Pero a medida que la policía investigaba, las pistas empezaron a señalar hacia una dirección insospechada. Ronald O'Bryan, el mismo hombre que había estado llorando la muerte de su hijo, comenzó a levantar sospechas con su comportamiento extraño. Los investigadores descubrieron que solo Ronald había recibido los Pixie Sticks envenenados y que la casa donde afirmó haberlos conseguido no estaba ocupada esa noche. Ningún otro niño en el vecindario había recibido dulces envenenados y las pistas alrededor de la casa vacía comenzaron a desmoronarse. El verdadero golpe llegó cuando los detectives empezaron a investigar las finanzas de Ronald. Había adquirido recientemente varias pólizas de seguro de vida para sus hijos, sumando un total de $60.000, equivalentes a más de $300.000 hoy en día. Además, O'Bryan estaba gravemente endeudado y había discutido con varias personas cómo obtener cianuro y otros venenos antes del Halloween. La codicia de Ronald había convertido lo que debía ser una festividad infantil en un macabro plan de asesinato. El 5 de junio de 1975, Ronald O'Bryan fue llevado a juicio por el asesinato de su hijo. La evidencia en su contra era abrumadora. Testigos declararon que O'Bryan había estado preguntando cómo comprar cianuro y había hecho comentarios inquietantes sobre lo fácil que sería envenenar a alguien con dulces. Durante el juicio, el fiscal calificó a Ronald como un hombre moralmente corrupto que planeó fríamente el asesinato de su hijo para obtener un beneficio financiero. La defensa intentó retratar a O'Bryan como un hombre afectado por el dolor y la desesperación, pero el jurado no tardó mucho en tomar su decisión. En menos de 1 hora, lo declararon culpable de asesinato premeditado y lo condenaron a muerte. El caso de Ronald O'Bryan tuvo un impacto profundo en la sociedad estadounidense. La paranoia sobre los dulces envenenados durante Halloween se disparó y el mito urbano de los caramelos contaminados se afianzó. Durante años, padres revisaron los dulces de sus hijos en busca de signos de manipulación, temerosos de que otra tragedia como la de los O'Bryan pudiera repetirse.
Lo que es más espeluznante es que Ronald O'Bryan no solo planeó matar a su propio hijo, sino que también distribuyó los dulces envenenados a otros niños con la esperanza de desviar las sospechas hacia un extraño anónimo. Si no fuera porque los otros niños no comieron los Pixie Sticks, su plan podría haber causado aún más muertes. O'Bryan fue ejecutado por inyección letal el 31 de marzo de 1984. Mientras estaba en el corredor de la muerte, siguió manteniendo su inocencia, pero las pruebas en su contra nunca dejaron de ser convincentes. El hombre del dulce dejó un legado de terror que aún resuena en la cultura popular, un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la codicia y la depravación humana. El caso de Ronald O'Bryan sigue siendo una de las traiciones más espeluznantes y calculadas de la historia criminal de Estados Unidos. Lo que comenzó como una noche de diversión para un niño terminó siendo su última noche, traicionado por el hombre que debía protegerlo. Bajo la fachada de un padre amoroso, O'Bryan ocultaba un plan retorcido para hacerse rico a costa de la vida de su propio hijo. Este asesinato no solo cambió el Halloween para siempre, sino que dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva, recordándonos que a veces los verdaderos monstruos no se esconden tras máscaras, sino que sonríen a plena vista. A pesar de que Ronald O'Bryan fue llevado ante la justicia, el caso sigue planteando una pregunta inquietante. ¿Qué tipo de desesperación o depravación puede llevar a un hombre a envenenar a su propio hijo por dinero? Aunque O'Bryan fue ejecutado, su motivación sigue siendo una incógnita para aquellos que intentan comprender cómo pudo planear un acto tan brutal. La tragedia de Timothy O'Bryan es una historia de horror real que se ha convertido en un mito moderno, y el caso de su padre, una advertencia escalofriante de la oscuridad que puede esconderse detrás de las sonrisas más familiares.